Bueno, buenas noches a todos, a todas. Hoy estamos conmemorando el 19 aniversario, que en realidad no es más que una introducción para que el próximo año, ojalá ya sin pandemia, podamos estrenar una buena película de todo lo que fueron los 20 años de lucha de la Alameda, que son muchísimos, muchísimas cosas. Hay compañeros de todas las generaciones que han participado de la Alameda hoy aquí. Nosotros le tenemos una pequeña sorpresa, pequeña simplemente, introductoria a lo que vamos a hacer el año que viene, que es un videíto de unos 20 minutos con unas 350 imágenes. Hay muchísimas más, por supuesto, pero teníamos que tratar de escoger por ahí las más significativas de los primeros 19 años. Pero antes de pasarlo y después darle la palabra a las compañeras y compañeros de las distintas generaciones de la Alameda, quería comentarles algunos datos sobre los primeros 10 años, porque por ahí la mayoría acá nos visibiliza desde el trabajo con la CGT, que comenzó orgánicamente en el 2013, o nos visibiliza desde que fuimos legisladores en la ciudad de Buenos Aires, o desde que armamos la 21F, pero hay una historia muy, muy rica, digamos, atrás, de una organización que nació, no sé si todos saben, pero la Alameda nace de la Asamblea Barrial de Parque Avellaneda el 19 y 20 de diciembre del 2001, obviamente tirando piedra contra el ajuste neoliberal, luchando con todas las asambleas en lo que era la interbarrial de Parque Centenario y participando también activamente con el movimiento obrero en el movimiento de fábricas recuperadas. No solamente participábamos, sino que además la Alameda era la responsable de la edición de un periódico en aquel momento que se llamaba Ocupar, Resistir y Producir. También en los primeros 6 meses de la Alameda, que en realidad nace nuestra organización el 19 y 20 de diciembre, por eso la cooperativa se llama 20 de diciembre, nosotros le ponemos como fecha inaugural a la Alameda el 8 de junio, porque el 8 de junio es el día que se recupera ese bar que había sido comprado de manera fraudulenta por la Liga de Rematadores en un negocio vil, que los vecinos estaban preocupados, un sector importante del vecindario, y porque por otra parte la Asamblea venía reclamando un predio hace mucho tiempo porque el medio año de existencia previa habíamos tenido una olla popular que funcionaba en el parque, que era cada vez más creciente y claramente venía el invierno y la intemperie era una situación muy problemática. Por lo tanto, la recuperación de la Alameda fue el 8 de junio, un día como hoy. A partir de ahí se recuperaron cerca de 23 predios en diferentes puntos de la capital por las asambleas. La Alameda fue la primera, pero antes de eso se habían logrado ya algunos hitos importantes. Por ejemplo, en marzo del 2002 se había logrado con una movilización y toma desde el sur la suspensión de los cortes a miles de vecinos de la Comuna 9, que bueno, en aquel momento no podían pagar porque ustedes recordarán la devaluación, el fin de el corralito, etcétera, habían provocado una catástrofe. También a mediados de, pocos días después de la recuperación de la Alameda, comienza a funcionar el comedor comunitario, también comienza a funcionar la cooperativa 20 de diciembre también está cumpliendo 19 años en estos días. La Alameda es la sede de los primeros encuentros de economía solidaria, lo que luego se llamaría economía social, y también en aquel momento participábamos con un rol bastante protagónico de otro periódico, que era un periódico muy importante, desde el 2001, desde la jornada del 2001 en adelante, que se llamaba Argentina Arde. Luego, en el 2003, hubo una pelea muy fuerte en el barrio para tratar de que el comedor comunitario pasara a ser reconocido como parte de los comedores, del grupo de comedores comunitarios, digamos, que en aquel momento legalizaba el gobierno de la ciudad. En aquel momento estaba de jefe de gobierno Ibarra. Hubo que dar una lucha muy fuerte, más de 300 vecinos participaron de las asambleas de presupuesto participativo pidiendo la legalización y la expropiación de la Alameda. Recuerdo que en aquel momento las asambleas de presupuesto participativo se hacían en todos los barrios de la ciudad y la moción más votada en toda la ciudad de Buenos Aires fue la expropiación de la Alameda y la legalización del comedor, porque se movilizaban no solamente la asamblea nuestra, sino un montón de asambleas de la zona. Se presenta el primer proyecto de expropiación de la sede, lo firman 24 legisladores.
A fines del 2003 se logra la legalización del comedor comunitario, que hasta el día de la fecha sigue funcionando ininterrumpidamente de lunes a sábado, pero también comienzan una serie de atentados para tratar de sacarnos del lugar, atentados de bandas neonazis, un atentado a los tiros directamente, varias roturas de ventanales, golpizas a los compañeros y compañeras nuestras, e incluso un acto que hizo López Murphy a pocas cuadras del lugar, diciendo que si no desalojaban a los intrusos de la Alameda, cuando se fueran todos de vacaciones les iban a ocupar su casa. Bueno, cosas de este tipo, ¿no? Ocurrían en aquel momento. López Murphy no era un marginal, en aquel momento había sido candidato a presidente, ustedes recordarán, había sacado una cantidad importante de votos y la presión que había sobre la Alameda era muy fuerte. También en el 2013 recuerdo una marcha de unas 6, 7 cuadras contra la banda neonazi. Finalmente logramos ubicar dónde estaban algunos de los que hacían atentados, fuimos a la casa. Hubo una marcha bastante importante en aquel momento. Bueno, luego en el 2004 es cuando logramos que se apruebe el primer proyecto de manos a la obra. La Alameda recibe por primera vez la maquinaria para poder armar el proyecto, la cooperativa textil, la panadería, tenía también un centro de copiado en aquel momento, pero al cumplirse exactamente 2 años de la Alameda, el 8 de junio del 2004, la justicia comercial, junto con los de la Liga de Rematadores, que eran los que estaban entongados en esta compra fraudulenta, que nosotros logramos probar en la legislatura que era una compra fraudulenta, impulsan un desalojo brutal aquella mañana, que duró cerca de 4 horas porque hubo una resistencia muy fuerte de los vecinos, las asambleas del barrio, distintas organizaciones, hubo detenidos, hubo heridos, pero finalmente nunca nos terminaron de sacar del todo del lugar, y bueno, ya como esto estaba siendo transmitido por 5 canales de televisión, decidieron irse a las 4 horas luego de haberlo intentado. A la semana siguiente, el 16 de junio del 2004, se vota la expropiación de la Alameda por un margen muy ajustado de 27 a 25 votos, pero a la semana siguiente Ibarra, que tenía algunos negocios con la Liga de Rematadores, anuncia el veto a la ley de expropiación, y ahí viene el momento quizá más oscuro, incluso más oscuro que el desalojo, porque habíamos quedado en una especie de limbo jurídico. Después de eso se impulsa el procesamiento de varios de los que estamos aquí presentes, una persecución, nuevos allanamientos que se preparan. No obstante ello, pusimos en funcionamiento todos los emprendimientos para los cuales habíamos recibido maquinaria, y seguimos trabajando. En el 2005 tuvimos algunas inspecciones judiciales bastante intimidatorias, presentamos un nuevo proyecto de expropiación, pero también comenzamos a organizar a los migrantes, fundamentalmente de nacionalidad boliviana, en el Parque Avellaneda, que empezaban a congregarse en la Alameda los domingos, alrededor de charlas que le dábamos sobre sus derechos migratorios, y a partir de ahí comenzó un trabajo que lo fuimos canalizando a través de una agrupación que nació en aquel momento, que se llamaba la Unión de Trabajadores Costureros, donde agrupábamos a los trabajadores contra la esclavitud. Las primeras denuncias de trata con fines de explotación laboral, todavía no existía ley que hablara de trata, así que teníamos que hacer la denuncia por reducción a la servidumbre, o teníamos que hacer la denuncia por violación a la ley de migraciones. Las primeras denuncias y allanamientos fueron en octubre del 2005, lo hicimos junto con la Defensoría del Pueblo, a talleres que trabajaban para la firma Lácar y Montay. Poquitos días después descubrimos los talleres donde cosían la ropa para la princesa Máxima Zorrigueta de Holanda. Nadie nos daba pelota en aquel momento. Es más, cuando hicimos las primeras denuncias, la respuesta del Estado fue venir a inspeccionarnos a nosotros, o sea, de alguna manera a intimidarnos para que dejáramos de denunciar. Pero bueno, toda esta situación en la que estábamos en la semiclandestinidad cesó a partir de un hecho trágico que fue en marzo del 2006, que fue el incendio del taller de Luis Viale en Caballito, donde murieron 6 jóvenes, menores, algunos de ellos, y a partir de ahí se visibilizó en todos los medios nacionales que la única organización que venía denunciando la trata, el trabajo esclavo en los talleres clandestinos era justamente la Alameda, y lo venía haciendo ya no sola, sino también con gente que denunciaba desde el área de migraciones, gente que denunciaba desde el área de trabajo, gente que denunciaba desde la Defensoría, con lo cual se empezó a formar un movimiento, y además de la agrupación Unión de Trabajadores Costureros, se creó un periódico que se llamaba 8 Horas Punto,
8 horas punto era el título porque justamente resumía nuestra reivindicación principal, que la gente trabajara según convenio y trabajara 8 horas. También en el 2006 tuvimos un feroz ataque de cerca de 3.000 talleristas rodeando la Alameda, tratando de quemarla. Gracias a la Defensoría que pidió protección en aquel momento, no fueron ceniza, pero empezó de alguna manera un movimiento fuerte, digamos, de los talleristas para tratar de acallar las denuncias que hacía la Alameda. En el año 2006 se denunciaron más de 70 marcas por basar su producción en el trabajo esclavo y avanza en la legislatura un segundo proyecto de expropiación que se había presentado. En el verano del 2007, gracias a que Ibarra cae por la tragedia de Cromañón, el juicio que le hacen, asume el vice de Ibarra, que era Tellerman. Tellerman, al contrario, apoyaba el trabajo de la Alameda. Ese es un año donde por fin encontramos un año de paz. Ahí se vota por segunda vez la expropiación de la Alameda. También se vota la refacción del lugar. Así que en 2007 hasta nos dimos el lujo de estar en un local alquilado. O sea, el gobierno de la ciudad nos alquiló un localcito que había a 2 cuadras en Mariano Coste Directorio, mientras ese año se llevó una refacción estructural que ustedes después la van a ver en fotos en el mismo video que hoy les vamos a pasar. También aquel año son las incautaciones a talleres de maquinaria, con la cual se resuelve conformar, junto con el INTI y con el gobierno de la ciudad, el actual polo textil, al cual al frente está Néstor, digamos, por el INTI, el Centro Demostrativo de Indumentaria. Bueno, en el 2008 comienzan las primeras denuncias por trata sexual, también comienzan las primeras denuncias por trabajo esclavo infantil en el ámbito rural, y ahí viene algo clave, porque de alguna manera, como las presiones, los atentados cada vez eran más heavy, ahí fue el encuentro, digamos, con el cardenal Bergoglio, que venía hablando de estos temas, y ahí también lo conocimos después, pocos días después, al padre Mario Videla, que hoy forma parte de las filas de la Alameda, y bueno, y a partir de ahí empezamos a caminar junto con el padre Bergoglio, porque él también de alguna manera con la red Causá y con otras redes impulsaba también la lucha contra la trata, y él estuvo muy de acuerdo en hacer misas para visibilizar la cuestión de la trata de personas, para tratar de proteger a las víctimas y tratar de participar en un conjunto de actividades vinculadas a esa temática. Así que en el 2008 en la parroquia de los migrantes se hace la primera misa a favor de las víctimas de trata, se la hace junto con los costureros del MTE. Nosotros desde el 2008 hasta el 2011 trabajamos estrechamente con los costureros del MTE que dirigía Juan Grabois. Por eso las misas contra la trata siempre participa el MTE y la Alameda, porque es el sello de origen. Bueno, en el 2009 ya teníamos un poco más de protección y logramos algunos hitos importantes, el cierre de las casitas de Río Gallego, el desbaratamiento de los prostíbulos de los dueños de Cromañón, se impulsó una campaña contra el trabajo infantil a partir de denuncias muy fuertes que hubo en avícolas como Nuestra Huella y también en los campos de Mendoza. Y ahí empezaron a fin del 2009 las primeras reuniones para constituir la segunda Alameda, que fue la Alameda de Mar del Plata, cuyos compañeros todavía aquí están presentes. También en el 2009 hubo un hecho importante y eso quedó registrado en la historia y en los diarios, incluso del mundo, fue el bautismo que hizo Jorge Bergoglio a hijas de costureras de la Alameda. Olga, creo que está aquí presente también. En el 2010 se lograron allanamientos masivos en prostíbulos de Mar del Plata, se denunciaron más de 400. También se lograron denuncias importantes por trabajo esclavo en la zona de Batal, Sierra de los Padres. Otro hito importante fue el desbaratamiento de la primera división de trata de la Policía Federal, a partir de que una mujer policía se suma a la causa de la Alameda y denuncia cómo coimeaban de alguna manera en lugar de hacer cumplir la ley. También se empieza a impulsar la causa contra la red de trata de Raúl Martins, esa red de trata que hasta hoy, digamos, la Alameda es querellante. Martín recién fue detenido hace 2 años en México y ahora se está tramitando su extradición. Se funda también la CETEP, nosotros fuimos fundadores de la CETEP, en aquel momento la CETEP estaba integrada por 4 organizaciones, el Movimiento de Fábricas Recuperadas de Luis Caro, el MTE de Juan Grabois, el Movimiento Vita de Pérsico, la Alameda que integrábamos nosotros, y estuvimos allí hasta el 2011, cuando se resuelve de alguna manera apartarse de la CGT
dirigida por Hugo Moyano, y nosotros nos quedamos del lado de la CGT. A partir de ahí seguimos caminos separados, pero durante esos 2 años se recuperó Lácar, digamos que era una fábrica que había quebrado, la recuperaron los trabajadores, las máquinas, las herramientas de trabajo, etcétera. Algunos de los compañeros de Lácar están hoy trabajando en el polo textil. También en el 2010 se creó la primera red internacional contra el trabajo esclavo, No Chains, con una cooperativa hermana, la cooperativa de Tailandia, la cooperativa Retorno a la Dignidad de Tailandia, la cooperativa de la Alameda. Por eso van a encontrar fotos con fotos orientales en el video, que por ahí no entiendan, tiene que ver con esto. En el año 2011 se extiende la red No Chain a Hong Kong, a Filipinas, a Indonesia, se hace un segundo lanzamiento. También empezamos a participar de las campañas de ropa limpia. Y en el 2011, a 5 años del incendio del taller de Luis Viale, el padre Jorge Bergoglio hace una misa muy significativa en la puerta del taller que se había incendiado. Van a ver también imágenes de esto. Y empezamos a participar también de congresos antitrata con organizaciones del interior del país, los llamados congresos de Villa María, del 2011 y 2012, mediante los cuales logramos de alguna manera generar una presión para reformar la ley de trata, que se la reforma en el 2012 con una participación muy activa de nuestra organización. En el 2012 también se publica durante 2 años el periódico Agenda Oculta, que publicaba temas vinculados a trata, crimen organizado, narcotráfico, y empieza a constituirse también con mucha fuerza la segunda Alameda, la Alameda de Rosario, concretamente, que empezó a denunciar muchísimas situaciones de trata, narcotráfico, en aquellos años. También comienzan muchas movidas barriales, muchas movilizaciones en los barrios, en Boedo, en Versalles, en Liniers, en Recoleta, en varios barrios, digamos, contra la trata y el narcotráfico. Los vecinos arman mapas del delito, hay una participación bastante capilar, digamos, de la Alameda en los barrios de la capital. En el 2013 se lanza en el verano, en el aniversario de la Asamblea del año 13, la campaña nacional contra el trabajo esclavo, en la CGT. Nosotros veníamos trabajando con los sindicatos judiciales, pero ahí la CGT formaliza. Es una campaña que impulsamos varios años, con el que denunciamos más de 400 lugares de esclavitud. También se logra la incautación de maquinaria y su reutilización a comunidades COM, digamos en Formosa, en el Chaco. Se crea la red antimafia, que era una red de organizaciones antitrata, antinarco, lucha contra el lavado de dinero. Esta red antimafia persiste hasta el 2018 con 6 encuentros. En ese año soy electo legislador por UNEN, voy en representación de la Alameda, encabezando la lista de legisladores, y empezamos con la primera participación en coloquios de la Academia Pontificia, porque el padre Jorge Bergoglio nos acompañaba, se había convertido en papa, y por supuesto eso le dio un impulso extraordinario a todo el trabajo que hizo la Alameda luego. Y acá me freno, porque de alguna manera es como la prehistoria. Yo creo que la mayoría ya conoce que nosotros en la legislatura donábamos el sueldo, que impulsamos el cierre de prostíbulos, que denunciamos muchos hechos de corrupción del macrismo, que logramos frenar los parquímetros, bueno, un montón de cuestiones, que para eso incluso hay un libro que salió publicado al final de la legislatura. También se conoce bastante lo que hizo la Alameda con camioneros en todos esos años, fundamentalmente lo que hicimos con Maxi, está en la película del 21F, la creación, de alguna manera, el impulso de lo que fue el 21F, y lo que estamos haciendo hoy en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, y un montón de cuestiones internacionales. Simplemente quería repasar los hechos más viejos por ahí, porque no hay tantos sobrevivientes de esos hechos. Hay algunos aquí, por ejemplo, compañero Sacha, que es delegado de comercio, en algún momento fue uno de los principales impulsores de la Unión de Trabajadores Costureros. Rogelio fue uno de los más consecuentes sostenedores del comedor en las situaciones de más extrema precariedad e incluso actividad. Hay algunos que fueron presos acá por la Alameda, otros que fueron golpeados. Bueno, en fin, me parece que es una historia muy buena, tiene muchos planos para analizar: el plano social, el plano comunitario, el plano político, el plano religioso. Creo que cuando hagamos la película va a ser larga, ojalá la podamos hacer para el próximo año. Ya nos pusimos a trabajar para eso. Esto es solamente un pequeño aperitivo, y ojalá podamos verla presencialmente, ¿no? Ojalá termine esta pandemia, podamos encontrarnos y podamos abrazarnos como cuando festejamos 10 años, como cuando festejamos 15.
Bueno, dicho esto, como introducción para los más nuevos de alguna manera, les presentamos este videíto y después dejamos que hablen los más veteranos.